Abierta, VE con doble A en la mitad, y VE de Venezuela. Bueno, y continuamos en la discusión del día de hoy con los estudiantes universitarios Ana Parra, Héctor Ríos y Alejandra Villalobos, estudiantes tanto de Derecho, y en el caso de Ana, de Sociología y de Ciencias Políticas, y Héctor también de Ciencias Políticas en nuestra Universidad del Zulia y también en la URU. Y bueno, y tenemos a un entrevistado de primera línea, Francisco Valencia, activista de los derechos humanos, además quien ha trabajado y además liderizando una coalición de organizaciones por el derecho a la salud y a la vida, a quien le agradecemos infinitamente acompañarnos el día de hoy. Francisco, fundamentalmente el país completo está en una situación de alerta en general a propósito de los problemas en relación al ejercicio del derecho a la salud en Venezuela. Te saludamos desde Aula Abierta, Francisco, y quisiéramos que nos dieras una descripción general de los elementos más importantes que desde la coalición de organizaciones del derecho a la salud y a la vida están tratando de visibilizar, inclusive a nivel nacional y también a nivel internacional. Gracias de verdad por esta oportunidad que me das. Tú bien sabes que hemos estado trabajando en visibilizar el tema de Venezuela, en específico nosotros en el tema del derecho a la salud en Venezuela. No solamente nacional, porque hemos acudido ya a todas las instancias nacionales, sino a nivel internacional, que es importante que se sepa la situación de salud que vive Venezuela. Puntos importantes: la escasez de medicamentos esenciales o de medicamentos complementarios, que asciende al 80% de escasez a nivel nacional. Esto se le puede sumar también que hay una ausencia de medicamentos de alto costo, quiere decir para personas con condiciones de salud crónica, trasplante, VIH, hemofilia, linfoma, etcétera, que asciende al 75%, ¿no? Inclusive, estamos celebrando el mes del cáncer de mama y no hay tratamiento para las mujeres con cáncer de mama, y hay que ver la magnitud de la gravedad que estamos viviendo en Venezuela en cuanto al tema de medicamentos. En el tema de insumos, que no escapa de esta crisis, también está por alrededor del 90% de escasez. Tú puedes ir a los hospitales y a lo mejor no consigues los insumos necesarios, inclusive cosas tan básicas como gasas, guantes o yelcos para agarrar las vidas de las personas. Cosas así tan básicas no se consiguen. Es por eso que víctimas, justamente, ¿perdón? Víctimas inclusive de la vida, personas que han perdido la vida por no tener una gasa o un yelco o algún tipo de accesorio, pues que son sumamente básicos en el tratamiento de cualquier enfermedad, ¿no? Sí, la verdad, y es lastimoso que en este último año, en estos últimos meses, hemos tenido un reporte muy preocupante de fallecimientos de personas. Más frecuente ha pasado por falta de la atención médica o insumos o medicamentos, y en especial los niños que están siendo afectados. Hemos lamentablemente reportado una cantidad de fallecimientos de niños por falta de insumos o tratamiento o atención médica en el tiempo oportuno de los medicamentos y tratamientos. Entonces es algo lamentable que nosotros lo que hemos pedido, ahora que viene el examen periódico universal, hemos pedido a los países, que aquí lo importante y la recomendación fundamental que deben hacer a Venezuela, los países del mundo, es que Venezuela permita y acepte la ayuda internacional y cooperación internacional de mecanismos como la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas, porque no hay otra solución para que Venezuela pueda solventar el tema de salud en Venezuela. Si Venezuela tuviera los recursos hoy en día y decidiera cancelar la deuda total que se adeuda solamente a las farmacéuticas, asciende a los 7.000 millones de dólares, tardaría hasta un año para normalizarse la situación de medicamentos, y no podemos esperar tanto porque son la vida de las personas que están en riesgo. Señor Francisco, ¿se tiene algún registro oficial por parte de los entes gubernamentales de lo que se encuentra ocurriendo? ¿Están realizando un diagnóstico? ¿Las cifras oficiales de fallecidos por estas causas se encuentran llevando o simplemente esto no está ocurriendo? Fíjate, por parte del gobierno yo no creo que se esté llevando ninguna estadística, y si se está llevando no es visual o la esconden, ¿no? Porque es una de las situaciones también que hemos denunciado, que es la situación de que las estadísticas, en el caso por lo menos de las epidemias, no sabemos en Venezuela cómo estamos con el tema de las epidemias, es una situación difícil.
Codevida sí está empezando a llevar un registro de la situación actual y hemos venido actualizando en cuanto al tema de medicamentos e insumos, y estamos empezando a registrar las personas que fallecen por falta de atención y falta de medicamentos e insumos. Como te digo, es alarmante porque en estos últimos meses se ha acelerado el deterioro en el tema de la salud y vemos con más frecuencia fallecimientos por falta de esto. Entonces es una situación muy grave, muy crítica, que debe atenderse lo antes posible, y la única solución es que Venezuela acepte la ayuda internacional. Francisco, no puede decir Venezuela al gobierno que esto es una injerencia la ayuda internacional, porque cuando acaba de ocurrir lo de Haití... Pero exactamente, ¿por qué envían ayuda humanitaria a Haití cuando tenemos estas deficiencias? Así es. El primero que ofreció ayuda fue Venezuela a Haití, y no tiene sentido, no es porque sea Haití, Haití es un país hermano, hay que ayudarlo, pero aquí estamos peor en realidad. Una situación crítica que hay que ayudar primero a la casa, arreglar la casa y después ayudar a los demás. Pero, oye, esto no es nuevo. Ahora, Francisco, en relación a estas cifras, hay una situación en el estado Zulia que a nosotros nos preocupa muchísimo. Hemos recibido inclusive denuncias de algunos actores vinculados a la prestación del servicio de salud, según la cual no hay la información oficial de las causas, por ejemplo, de los fallecimientos o situación de agravamiento de una persona o de niños inclusive. No hay la información, normalmente se oculta la causa real de la información. Por ejemplo, si hablamos de estas epidemias que están ocurriendo tan terribles, entonces probablemente en las actas de defunción o inclusive en los reportes médicos se oculta la información real y se dice que no fue de X situación o por X enfermedad, sino por otra. Esto nos preocupa muchísimo porque obviamente pareciera que el objetivo fuera evitar que se conozca la información sobre las causas reales de lo que está ocurriendo en un país, pues obviamente desgarrado, en una crisis humanitaria, una crisis de salud terrible, donde el Estado además deja de cumplir con sus responsabilidades básicas en atención a la salud. ¿Ustedes tienen alguna información sobre prácticas similares en otros ciudades o regiones del país? Bueno, fíjate, lo que está pasando en Zulia es muy grave. Aquí hay dos factores que hay que ver qué está pasando. Uno, quizás el temor de los médicos de informar la realidad de por qué fallecen las personas o por qué entran en situación de crisis. El papel fundamental de los médicos aquí debe ser perder el miedo y reportar estas situaciones, porque son obviamente alarmantes estas denuncias que estás haciendo. Sin duda, aquí en Caracas también se han reportado, quizás, o no se reportan los fallecimientos como deben reportarse. Quizás las actas de defunciones cuando se llenan se ponen por causas naturales o por causa de la condición de salud de la persona, pero nunca se pondría que es por causa de falta de medicamentos o atención médica, ¿no? Entonces, es algo que es una tarea dura de levantar esa información. Necesitamos médicos valientes, que yo sé que aquí hay muchos médicos valientes que pasen información, así no den la cara, que nosotros podemos reflejar esa situación, esas denuncias en cuanto a la mortalidad que hay en el tema de insumos y medicamentos. Pero sí sabemos, por lo menos en el caso de la mortalidad materno-infantil en Venezuela, que ha subido muy alarmante las estadísticas, y son estadísticas que vinieron del propio ministerio, pero que la pasó una persona que está dolida por lo que está pasando, no fueron publicadas por el ministerio, pero vienen del propio ministerio, y lo que uno puede reflejar ahí es que es una situación muy crítica en el tema del cuidado de los niños cuando están en sus incubadoras. Tan famoso fue la foto de las incubadoras en el estado de Anzoátegui, donde tenían en caja. Es una realidad que se repite en muchos hospitales en Venezuela. No es solamente ahí, entonces no es algo nuevo, no es algo innovador. Sí, por ejemplo, con esa foto el gobierno venezolano trató de decir que no estaba ocurriendo en Venezuela, que era una foto falsa. Yo quisiera que usted aclarara si esto ocurrió o no ocurrió realmente. No, sí ocurrió. De hecho, el presidente del Seguro Social en su Twitter oficial había manifestado que sí fue cierto la colocación de estas cajas, pero ya le estaba echando la culpa a la jefa de enfermería de que no era el protocolo establecido por ellos. Bueno, pero es que si la enfermera lo hizo porque no tenía las incubadoras necesarias. Entonces, bueno, tratan siempre de buscarle la vuelta para decir que ellos no son los culpables. Pero sí fue real, es una imagen que corrió el mundo y es una imagen que pudimos comprobar nosotros personalmente en Codevida que fue tomada en tiempo real, no fue un montaje o una foto vieja que
que haya sido publicada nuevamente. Sí, exacto, Francisco. Bueno, pero podemos saber que hay un informe de Human Rights Watch que está investigando aquí en Venezuela, en un hospital de Caracas precisamente, porque había una mujer, una madre, que el mismo hospital le dio una lista de todos los insumos que debía ella misma buscar, porque el hospital no tenía eso. Entonces podemos caer que el gobierno venezolano tiene esa retórica internacional negando la crisis humanitaria aquí en Venezuela, pero basándonos en el informe de Human Rights Watch, eso quiere decir que la comunidad internacional sabe de alguna manera que es mentira. Pero ¿cómo la comunidad internacional y los demás estados van a, por así decirlo, negar lo que dice el Estado venezolano si ellos mismos envían esa ayuda humanitaria que ya hablamos en Haití? Entonces, ¿qué podemos hacer si el mismo Estado venezolano, el gobierno, dice que no hay nada? Mira, aquí hay que seguir visualizando la situación. No, fíjate, el informe, no sé si de Human Rights Watch ya no ha salido público todavía, está por salir en los próximos días. Human Rights Watch estuvo en Venezuela, como tú dices, entrevistó a madres del JM de Los Ríos, hizo unas inspecciones, inclusive en los centros hospitalarios, y está también por salir un informe o un exhorto del relator de las Naciones Unidas en el tema de salud sobre la situación de Venezuela, ¿no? En específico en el tema de medicamentos. Ya nadie en el mundo cree que en Venezuela no hay una crisis. Todo el mundo, más bien, todos los líderes a nivel mundial saben que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Brasil ha ofrecido medicamentos a Venezuela, muchos países han ofrecido medicamentos. Que el gobierno se siga negando, puede llegar un momento, inclusive el mismo Ban Ki-moon ha dicho que Venezuela está atravesando una situación de crisis humanitaria. Lo que hay que seguir visualizando, y los médicos, mi mensaje a los médicos es que hay que seguir también reportando cualquier denuncia, cualquier muerte por falta de insumos, tarde o temprano, ojalá que sea más temprano que tarde, tienen que el gobierno entender de que la única solución que existe para todas las personas que dependen del sistema de salud es que llegue la ayuda internacional. Bueno, era Francisco Valencia, coordinador de Codevida y la Coalición de Organizaciones del Derecho a la Salud y a la Vida, que desde Caracas gentilmente nos atendía. Infinitas gracias, Francisco Valencia, por su participación tratando el tema del derecho a la salud en Venezuela, que obviamente nos preocupa mucho en relación a toda esta crisis que vivimos y padecemos los venezolanos.